Para analizar el escenario nacional que está tan volátil, ¿Te parece? sí, estamos en contacto con Lucas Romero, director de Sinopsis. ¿Cómo estás, Lucas? Buen día. Roberto Pascual, José Picón te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, José. Buen día, Roberto. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, Un muy gusto bien. hablar con vos. Bueno, Bueno, Lucas, igualmente. hay mucha especulación con el tema de Milei. Viste que en la última semana se empezó a hablar de que después de esta suba, de su imagen tan fuerte, que existiría alguna declinación a partir de algunas declaraciones un tanto controvertidas que hizo. ¿Vos tenés alguna medición en ese sentido? ¿Están midiendo eso o por lo menos lo percibís? ¿Qué análisis haces de esto? Mira, estamos en este momento actualizando algo de información. No Ujú. tenemos información vieja, con lo cual de nuestra parte todavía no tengo registros que me certifiquen esto, que sí he visto en trabajos de colegas. Sí. Eh, Vamos a dar por válido esos datos, porque sé que son colegas confiables, digo, para poder hacer una reflexión sobre el tema, ¿no? Porque Sí. yo creo que, para entender el fenómeno Milei hay que comprender qué es lo que Milei representa. En nuestro estudio de mayo le preguntábamos a la gente, le hicimos una pregunta que fue la siguiente: ¿por qué cree que la gente simpatiza con Milei? ¿Qué es lo que la gente estaba viendo de ese fenómeno de simpatía creciente para con la figura de Javier Milei? Si creía que la gente simpatizaba con las ideas de Milei o si creía que la gente simpatizaba con Milei por su enojo con la clase política, Ujú. que parecían ser como dos focos bien distintos, ¿no? Una cosa era que la gente esté abrazando las ideas que defiende Milei, que la gente esté simpatizando con el enojo que Milei está expresando con la dirigencia. Bueno, el 55% nos dijo que creía que la gente simpatizaba con Milei por su enojo con la clase política. Claro. Y el 32% que creía que simpatizaba con Milei por sus ideas, ¿no? Lo cual ya nos pone un marco de interpretación del fenómeno. Da la sensación que Milei, yo decía un poco traduciendo estos datos, es más un botón de reclamo que un botón de demanda. No es que la gente quiere Milei, sino que la gente simpatiza con lo que Milei expresa, particularmente en esto de criticar a la dirigencia política. Y yo acá digo, nunca nos debemos olvidar, cuando analizamos la coyuntura, que nosotros estamos viniendo del fracaso de la alternancia política en la Argentina, ¿no? Ujú. Porque teníamos un proceso político, se interrumpió ese proceso político por el voto popular en 2015, el proceso que se inició en 2015 finalizó en 2019 porque tampoco satisfizo a la opinión pública, a la sociedad, y en 2019 arrancó otro proceso político que tampoco está arrojando resultados, por lo menos a la luz de lo que estamos viendo en materia de opinión pública, satisfactorios para la gente. Entonces, viene fracasando la alternancia política. La gente tranquilamente puede pensar, che, pero estoy cambiando el color del gobierno y los resultados no cambian. Bueno, todo eso puede explicar un enojo de la gente con la clase política, y creo que Milei estaba representando eso. Y lo estaba representando además con un activo muy valioso en ese contexto, que era provenir desde afuera de la política, ser nuevo. Ujú. No tenía beneficio de inventario. Digo, acá hay alguien que no tiene prontuario, entonces podía sostener esa crítica hacia la dirigencia política porque no era un dirigente político. Creo que lo que ha pasado en las últimas semanas es que, digamos, empezó a desaparecer el fenómeno novedad. Bueno, ya no es una novedad, está en la escena. Y Sí. estando en la escena, Milei empieza a dar definiciones respecto de lo que él representa y de cuáles son sus ideas. Y la verdad que lo sorprendente cuando uno miraba el crecimiento de Milei era observar que una parte importante de la opinión pública simpatizara con un personaje que defiende ideas muy particulares. No quiero emitir un juicio de valor sobre las ideas de Milei, pero sí quiero en todo caso significar que no son ideas que uno pudiera proyectar que pudieran recoger amplio apoyo, ¿no? Ujú. Particularmente la polémica se organizó en función de esta situación de defender la libertad de armas, la libertad de adquisición de armas, cosa que en Argentina no es un tema, y además estamos viendo lo que ocurre en Estados Unidos con leyes laxas en términos de disponibilidad de armas para la gente, y esta discusión sobre la comercialización de los órganos, son temas Sí. que la verdad, si uno estuviera asesorando a un dirigente político, nunca le recomendaría Claro, sí. tener ese tipo de definiciones. Sí, Con lo sí. cual, digo, me parece que está pecando de algo de inexperiencia, de cómo debe transitar la escena pública y cuáles son los debates que él, digamos, puede dar
con la ambición de amplificar su base de apoyo, ¿no? Claro. Lucas, ¿tienen medido qué grado de fidelidad tiene ese voto de Milei ante una cercanía, ante una encerrona, digo, o ante ante la etapa de definición de esta suerte de polarización que existía, digo, entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, ante un escenario de definición, digo, ¿ese voto es muy fiel o es un voto que puede llegar a ir hacia un lado o hacia el otro? Digamos, ¿qué análisis haces de eso? Bueno, yo creo que lo primero que hay que entender también es que en términos de la disposición en el escenario, estoy diciendo dónde están parados los actores, Milei se para en un extremo opuesto a las posiciones que defiende el oficialismo, con lo cual la emergencia de Milei como un actor protagónico en la escena, después veremos en qué dimensión, ¿no? Pero como un actor más, ha transformado a Juntos por el Cambio en un espacio desde el punto de vista posicional de centro. Ajá. Porque Juntos por el Cambio es una instancia intermedia entre lo que representa el Frente de Todos y lo que representa Milei en términos programáticos. Entonces, esta disposición de los actores en la escena nos habla de un escenario que en principio pareciera querer transformarse en un escenario de tres modos. Por ahora no son tres modos iguales, es un escenario de tercios. Uh-huh. En nuestro último estudio hacíamos una consulta sobre intención de voto por espacio. El 19,1 nos dijo que estaría más inclinado a votar por un espacio liberal libertario, un 34,6, o sea, estamos hablando de que casi el doble de eso por Juntos por el Cambio, y un 23,4 Frente de Todos. Es decir, son tres espacios, digamos, desparejos, pero con esta particularidad de que la oferta más competitiva hoy está en el centro. Entonces, esto no es menor a la hora de analizar cómo pudiera darse la mecánica de competencia, porque le va a costar a Milei polarizar con el Frente de Todos. Es más, da la sensación que Milei parecía buscar más la diferenciación con Juntos por el Cambio, tratando de arrastrar votos de ese espacio, que de polarizar más con el gobierno, ¿no? Se lo ve más haciendo foco en las diferencias que él tiene con los actores de Juntos por el Cambio y rescatando alguno de ellos, intentando no tratar de construir una oferta más competitiva. Todavía está lejos de ser más competitivo de Juntos por el Cambio. Pero yendo a tu pregunta, en este estudio donde 19,1 dijo que votaría espacio liberal libertario, no todos están seguros de votar a Milei. De ese 19,1 le preguntamos cuán probable es que usted vote a Javier Milei. El 81% nos dijo que seguro lo votaría, es algo así como el 16%. Hay un 3% restante que duda de si votaría a Milei. Pero a ese 19,1 le preguntamos, ¿usted cambiaría su voto para apoyar una opción que esté en mejores condiciones para ganarle al peronismo kirchnerismo? Y más del 70% nos dijo que es muy probable que cambie su voto. Es decir, el riesgo que tiene Milei es que si Milei no logra mostrar niveles de competitividad similares o superiores a Juntos por el Cambio, puede sufrir las consecuencias del voto estratégico, del voto útil, de votantes que crean que hay una opción opositora en mejores condiciones de ganarle al oficialismo y eso le ponga un techo a su crecimiento. Lucas, no sé si lo tenés medido, pero a mí uno de los interrogantes importantes que se me presentan en estos días es que la gente, el electorado, aparentemente tiene un giro, ¿no? De haber promovido espacios políticos de fuerte presencia de lo estatal, de fuerte ponderación en lo estatal, a espacios que se plantean que directamente el Estado tiene que tener cada vez menos participación en lo económico, sobre todo. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que el otro día lo escuché a Cornejo, si me equivoco, me disculpa, pero de todas maneras es una alta figura del radicalismo, que dijo lisa y llanamente que Juntos por el Cambio tenía garantizada la elección, o lisa y llanamente que el Frente de Todos no tenía ninguna chance en el 2023 de llegar, de mantener la presidencia. ¿A vos te parece que esto es tan así? Bueno, a ver, vamos con lo primero. Efectivamente, nosotros estamos viendo una suerte de corrimiento del electorado hacia posiciones más refractarias a la idea del Estado presente, a la idea del Estado resuelve todos los problemas, y hasta incluso desde el punto de vista posicional lo podemos graficar en números. En este estudio que les estoy comentando, mirado el escenario en perspectiva de lo que ocurrió en 2021, tenemos un 11,8% de gente que votó el Frente de Todos que
en este estudio nos dice que votaría Juntos por el Cambio. Y un 18,3% de gente que votó a Juntos por el Cambio que nos dice que votaría espacios liberales o libertarios. Es decir, hay dos flujos de votantes que se van corriendo, lo cual nos habla de que posiblemente el electorado se haya ido corriendo. Y yo tengo alguna explicación, alguna hipótesis para interpretar por qué el electorado se está alejando de las posiciones que hoy defiende el oficialismo con más firmeza, que es esta idea del Estado presente, del Estado interviniendo, regulando, resolviendo los problemas. Y yo creo que es la consecuencia de los resultados, ¿no? Claro. Esta cosmovisión que ha sido dominante a lo largo de los últimos 20 años, que ha sido una cosmovisión defendida desde el peronismo, particularmente desde el Frente para la Victoria, del el Estado te resuelve todo, me parece que a la luz de los resultados, que no son satisfactorios en la perspectiva de la opinión pública, empiezan a generar una reacción en contrario. Esto es natural, digamos, ha sucedido a lo largo de la historia y probablemente en todas las democracias, ¿no? Uh-huh. Cuando algo no funciona, se mira con simpatía al opuesto, y yo creo que eso también explica lo atractivo del discurso de dirigentes como Milei, ¿no? Si el Estado no me está resolviendo los problemas, bueno, empiezo a creerle al que me dice que hay que achicarlo al Estado, más que agrandarlo. No sé si la gente abrazaría ideas anarcocapitalistas como las que defiende Milei, pero en todo caso sí me parece que hay una reacción natural frente a los resultados que está arrojando este gobierno en materia de resolución de los problemas de la gente, siendo un gobierno que defiende la idea del Estado presente. Y siento lo segundo, porque está claro que hoy el oficialismo está mostrando niveles de competitividad riesgosos para pensar su posible reelección en 2023, yo ahí pondría dos asteriscos aclaratorios para no, dar por definido el asunto respecto a las posibilidades del oficialismo. En primer lugar, yo creo que la consecuencia de toda esta pelea interna dentro del Frente de Todos está naturalmente afectando la reputación del espacio. Nosotros cuando vamos a medir, preguntamos a la gente, ¿usted votaría al Frente de Todos? Bueno, y estamos registrando niveles muy bajos de intención de voto para el Frente de Todos. En el caso de este estudio que les hablo, 23,4. Ahora, yo no sé si ahí no hay parte de una devaluación de la marca. Y es más, no aseguraría que en el 2023 este mismo espacio utilice la misma denominación, porque el costo reputacional que está pagando el Frente de Todos por estos conflictos internos va a tener que ser sorteado de alguna manera por los miembros de este espacio. Y el segundo elemento, habitualmente cuando estamos en años no electorales, la gente suele, yo lo digo haciendo un paralelismo con las metodologías de investigación, suele aplicar la metodología del estudio de caso. Es decir, lo que hace es, mira lo que hace el gobierno. Si no le gusta lo que está haciendo, critica. Es decir, es un momento de evaluación el que atraviesa hoy la opinión pública. Hoy la opinión pública evalúa lo que está haciendo el gobierno. Si el gobierno no le está dando resultados, sobre todo en materia de inflación, que es claramente la principal preocupación, no solo de toda la sociedad, sino de particularmente de los votantes del Frente de Todos, bueno, probablemente la evaluación sea crítica. Y eso no está reflejando cuál sería la opinión en un momento de elección, que es distinto al momento de evaluación. Una cosa es evaluar, otra cosa es tener que elegir. Cuando uno tiene que elegir, uno tiene que mirar también las alternativas. Y ahí no me queda claro si parte de los que adhirieron a este espacio tienen alguna cercanía con el peronismo, con el kirchnerismo, a la hora de ver las alternativas no terminen, digamos, yendo igualmente allí, ¿no? Claro. Y que lo que estemos viendo hoy sea una intención de voto reprimida del Frente de Todos que no se está reflejando en los indicadores. Entonces, creo que hay que esperar todavía para darle la carta de definición a este espacio, pero sí es cierto que cuando uno analiza la foto de hoy, es un momento delicado para los. Dos preguntas chiquititas. ¿Tiene mucha influencia lo etario en este corrimiento que estábamos viendo de las intenciones de voto? Eso por un lado. Y por el otro, ¿vos crees que a partir de esta situación, en la crisis que se visualiza también en la oposición, no tiene el mismo impacto para la gente, no lo visualiza igual que las diferencias en el oficialismo? A ver, te respondo lo primero y después te repregunto lo segundo porque no terminé de entender a dónde vas. No. Respecto a lo primero, sí estamos viendo un retroceso del oficialismo en términos de la cantidad de apoyo que recoge los segmentos jóvenes, lo que había sido un fenómeno muy característico en 2019, hoy nos está dando el deterioro del apoyo del oficialismo en los segmentos jóvenes, explica en parte el deterioro de la competitividad del oficialismo. Y cuando uno mira el universo de jóvenes, destaca
la gran mayoría de jóvenes que tienen intención de voto es espacios liberales, libertarios o abrazan candidaturas como las de Milei. Esto es un fenómeno que se vio en la elección del año pasado y se está repitiendo en los estudios de este momento, digamos. Los jóvenes están reaccionando, como reaccionan los jóvenes, abrazando las ideas contrarias a lo que hoy le está dando insatisfacción. Pero no termino de entender la segunda parte de la pregunta. No, que vos decías que uno de los factores que está afectando el caudal o el apoyo electoral del oficialismo son las peleas entre Cristina y Alberto. Ahora, los enfrentamientos, las discusiones que hay en la oposición entre Larreta, Bullrich, Macri, ¿eso no lo está afectando de la misma manera? A ver, tengo datos para afirmarlo primero. De hecho, estamos registrando nosotros un proceso de deterioro de la imagen del presidente que no se detiene. Y la explicación de que no se detiene es que el presidente está perdiendo apoyos de simpatizantes de Cristina. Claro. Más del 40%, este es un dato de abril de nuestro último estudio de imagen, más del 40% de los que simpatizan con Cristina ya no tienen imagen positiva de Alberto Fernández, por lo menos en ese momento. Creo que lo que estamos viendo del presidente en estos días, te diría, y en estas horas, a propósito del discurso de ayer, es un intento de reenamorar a ese electorado que estaba perdiendo el presidente como consecuencia de la pelea. Ahora, yo creo que eso, hay un segmento, el 13% de los que votaron al Frente de Todos el año pasado, nos dijeron en este estudio de mayo que no saben a quién van a votar. Y yo creo que el no saben es ese electorado que probablemente termine votando lo que el peronismo o el kirchnerismo le plantee como oferta, pero no están identificados con la marca. Entonces, ahí hay una consecuencia de las peleas entre Alberto y Cristina que están afectando el núcleo de apoyos propios. ¿Por qué yo creo que no, digamos, el conflicto en Juntos por el Cambio no tiene repercusiones en términos de apoyo? Bueno, porque es un conflicto competitivo. Las peleas y las diferencias se están expresando en un contexto de competencia, entendiendo que ese espacio hoy tiene las mejores chances de ganar. Entonces, es una discusión intraespacio que no afecta a la reputación del espacio. En todo caso, los que simpatizan con el espacio tendrán sus diferentes posiciones internas respecto a quién ven como mejor candidato o como candidato preferido, si prefieren a Morales, a Manes, o a Bullrich, Macri y Larreta. Pero en todo caso, las diferencias entre ellos no afecta el vínculo que ese votante tiene con ese espacio, porque tiene todavía la aspiración de que ese espacio sea gobierno. Y yo creo que esto que estoy diciendo aplica también para los dirigentes de Juntos por el Cambio. La gran ventaja que tiene Juntos por el Cambio en relación al oficialismo, en términos de sus peleas, es que Juntos por el Cambio tiene el incentivo de la unidad porque el triunfo se ve cerca. Así como en el 2019, la posibilidad del triunfo cerca fue lo que permitió galvanizar la reunificación del peronismo, a pesar de las diferencias. Bueno, yo creo que la posibilidad del triunfo que ve Juntos por el Cambio le ayuda a sobrellevar estas diferencias internas, más allá de que obviamente no transmiten certezas o certidumbres respecto, bueno, hacia dónde va a ir el país si gobierna Juntos por el Cambio, ¿no? Y algo de esto le están pasando factura también los agentes económicos, los que ven un poco con perspectiva el mediano plazo de la Argentina y no escuchan de parte de la oposición, bueno, un rumbo claro hacia dónde iría el país si gobernara Juntos por el Cambio. La última, Lucas, y agradeciéndote ya de antemano, ¿cómo crees que sigue el gobierno? Digo, bueno, pasó este episodio de Culfas, el presidente entregando a uno de sus laderos centrales, digamos, un hombre de su extrema confianza, el Grupo Callao, el kirchnerismo insistiendo con el desplazamiento de Guzmán. ¿Cómo te imaginás que puede transitar el gobierno estos meses, digamos, de este año no electoral hasta que intente de alguna manera galvanizarse? Mira, para entender eso yo recomiendo comprender, y esto obviamente es una hipótesis, pero yo creo que Alberto Fernández cree que su legitimidad originaria no está en los votos que lo convirtieron a él presidente, sino en la elección que Cristina hizo de él como candidato y que permitió la unidad del peronismo. Él se debe más a la unidad del peronismo que a los votantes del Frente de Todos. Y cuando uno analiza su actuación, su actuar, siempre ha sido un presidente que privilegió, que puso como prioridad la conservación de los equilibrios internos para conservar la unidad. Es un presidente que sacrificó hasta su liderazgo presidencial en el altar de la unidad. Solamente tuvo una rebeldía, que fue la decisión de acordar con el Fondo Monetario sin el aval de Cristina, que fue lo que ocasionó la crisis dentro del oficialismo, pero da la sensación que ahora quiere corregir esa rebeldía y tratar de rescatar de nuevo la unidad como valor, y probablemente trabaje para conservar la unidad. Ahora,
Lo que no queda claro es que le alcance para ser él candidato Claro. nuevamente a reelegir en el marco de esa unidad. Por eso yo digo, si él no revierte los resultados de gestión, si él no resuelve los problemas que están generando este malhumor social, bueno, podríamos decir, la candidatura de Alberto Fernández fue la prenda de unidad del peronismo en el 2019, y la no candidatura de Alberto Fernández puede ser la prenda de unidad del peronismo. Es decir, que el peronismo le pida, córrese del escenario, porque usted es el problema que no resolvió los problemas y la gente está enojada con usted, déjenos ver cómo rescatamos la competitividad mostrando alguna renovación o alguna otra candidatura. Creo que eso se va a jugar en los próximos meses en función de los resultados, ¿no? Me parece que, y sobre todo pongo el foco en la inflación, porque si hay un factor que va a ser determinante de la competitividad del oficialismo y de las posibilidades de reelección de Alberto Fernández, es si logra controlar o no el proceso inflacionario. Seguro. Lucas, te agradecemos muchísimo el contacto, como siempre. Te mandamos un abrazo. Gracias, un abrazo grande, un placer. Bueno, pasó Lucas Romero siempre, muy claro, Lucas, con el sinopsis. La verdad la tiene clara.